investigación nos dice que los videojuegos en sí no han sido hechos, digamos, para que la gente aprenda historia, incluso aquellos que son de contenido histórico. Pero que si tú los insertas en una planificación docente, tienen grandes posibilidades de enseñar. El videojuego puede trabajar una cosa muy importante que es la empatía histórica. Es la capacidad que tiene uno para explicarse de las acciones de los actores históricos en el pasado, pero bajo el marco valórico y de ideas que tenían ellos en ese momento. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis alumnos? ¿Qué es lo que les gusta y qué es lo que ellos desean? Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y los invito a una nueva edición de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy quiero invitarte a pensar cómo enseñar historia y ciencias sociales de una manera más activa y significativa. No se trata de reemplazar la enseñanza tradicional, se trata de sumar nuevos recursos como los videojuegos para despertar interés, participación y pensamiento crítico. Vamos a conversar sobre cómo diseñar experiencias de aprendizaje con videojuegos, qué aportan al aula y cómo pueden ayudar a enseñar contenidos y habilidades del currículum escolar. Además, hablaremos de una instancia de formación UC pensada justamente para quienes quieren llevar estas herramientas a su práctica docente. Pero antes de comenzar, te pido que nos sigas para que puedas estar a tanto de todos nuestros capítulos y no te pierdas de ninguno de ellos. Así que comencemos. Hoy nos acompaña Laura Valledor, profesora de didáctica de la historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Historia en la Católica y doctora en Ciencia de la Educación, UC. Es profesora docente asociada de la Facultad de Educación UC. Su trabajo se centra en la enseñanza de la historia y el diseño de recursos pedagógicos que fortalecen el aprendizaje en el aula. Hoy la invitamos para conversar sobre el uso de videojuegos como un recurso para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales, para entender cómo estas herramientas pueden aportar trabajo docente al desarrollo de habilidades del currículum escolar. Laura, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar acá. Gracias, Laura, por aceptar la invitación y bueno, queremos comenzar con esto. ¿Cómo podría explicar de forma muy sencilla qué valor pueden tener los videojuegos en la enseñanza de la historia y las ciencias sociales? Bueno, lo primero que te puedo decir es que los videojuegos forman parte de la vida de los niños y adolescentes, pero una parte grande, importante de la vida de los niños en la actualidad. Y eso ocurre en todas partes del mundo y en Chile, por supuesto. Piensa tú que, por ejemplo, el INJUV, el Instituto Nacional de la Juventud, en 2023-2024 hizo una encuesta a jóvenes de todo Chile, de entre 15 y 29 años, y les preguntó si jugaban videojuegos. Y el 88% de los varones dijo que sí, juegan habitualmente, y el 66% de las mujeres. Entonces, pero luego al preguntar por los hábitos, digamos, a cuántas horas a la semana juegan, eh, la verdad que en promedio, ¿cierto? Juegan 7 horas a la semana, ¿cierto? De cada uno de ellos, pero dedican a la vez 6 horas más para mirar a otros jugar en plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, en Perfecto. Twitch o en YouTube. Eh, Eso es un promedio solamente, pero nosotros sabemos que hay gente que está mucho más de 7 horas a la semana jugando videojuegos. Entonces forman parte de la vida de los niños y de los adolescentes. Y en educación hay un principio que yo le llamo como el principio cero, el aprendizaje cero. Y es que tú no puedes enseñarle nada a nadie si tú no partes primero de lo que es significativo para esa persona. Entonces, dado que los videojuegos son tan significativos para los niños, niñas y adolescentes en este momento, yo creo que es algo que tiene que estar presente en la sala de clase. Perfecto, Laura. ¿Y qué diferencias puedes ver entre usar videojuegos como recurso didáctico o simplemente llevarlo como entretenimiento al aula? Sí, eso es muy interesante. La verdad que
La investigación, porque ya desde hace 2 décadas que se están investigando los videojuegos como fuente histórica, la investigación nos dice que los videojuegos en sí no han sido hechos, digamos, para que la gente aprenda historia, incluso aquellos que son de contenido histórico, pero que si tú los insertas en digamos, en una planificación docente, en una secuencia didáctica, tienen grandes posibilidades de enseñar y de ayudarnos a enseñar cosas difíciles dentro de la historia. Es decir, no Uf, solamente hechos, ¿verdad? Que es con lo que más relaciona a la gente en general la historia, sino que pensamiento histórico, que va mucho más allá de saber cosas. Los videojuegos tienen como la capacidad de introducir a la gente en una época y también de comenzar un proceso a trabajar un proceso como de empatía histórica y de contextualización. perfecto. Excelente. ¿Y cómo pueden como convivir estas herramientas que son más innovadoras con las que son más tradicionales? O sea, esto no viene a reemplazar algo, sino que viene a complementarlo, me imagino. ¿Cómo lo ves tú con tu experiencia? Sí, em, la verdad que no hay nada que reemplazar. Los videojuegos no van a reemplazar nada, sino que todo lo contrario. Estas herramientas funcionan en la medida que tú las enganchas a herramientas que ya se utilizan en la sala de clase. O sea, el videojuego en sí en la sala de clase no va a aportar nada si no está en un proceso, si no está como al servicio de un objetivo didáctico y si no está, digamos, vinculado a prácticas más tradicionales, como por ejemplo las fuentes históricas. Los profes desde hace mucho tiempo, los profes de aula, utilizan distintas fuentes históricas para enseñar historia, no solamente las fuentes escritas más tradicionales, sino que llevan a la sala música, elementos materiales, películas, llevan muchas cosas. O sea, los Perfecto. profes saben lo que tienen que hacer y lo que resulta. Eh, pero la verdad que todas esas cosas, digamos, tienes que cruzarlas con fuentes históricas, digamos, más tradicionales, fuentes primarias y fuentes secundarias, para poder poner en valor y comprender lo que estás utilizando. Entonces, por ejemplo, el videojuego no tiene un valor en sí mismo dentro de la sala de clase si tú no lo haces dialogar con fuentes históricas primarias y con fuentes históricas secundarias. Eh, Perfecto. por ejemplo, un ejemplo concreto. Claro, porque al final, perdón, Laura, como Sí, que al sí, final no es jugar por jugar, no es jugar por exacto. jugar, sino que es como que tiene que tener un enfoque, tiene que estar alineado a ciertas pautas. Sí, Entonces, claro, no absolutamente. puede, ahí detallan un poco lo del ejemplo que quería decir. Sí, absolutamente. Ahí a lo que yo más me he dedicado es a los videojuegos con contenido histórico y dentro de los más estudiados está el Assassin's Creed. No sé si tú lo has jugado. Perfecto. Sí, tengo noción del juego, sí, algo Sí. en algún momento de la vida lo jugué. Bueno, tú sabes que es un videojuego que empezó el 2007 y tiene como 14 entregas ya. Y la importancia que tiene a nivel de aula es que se pasea por muchísimas épocas y muchísimos acontecimientos. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver Grecia antigua, Egipto, puedes ver la edad de oro de la piratería, la Inglaterra victoriana, Revolución Industrial, puedes ver un montón de cosas. Y una de las entregas, digamos, me parece que la 3 es de la Revolución de Independencia de Estados Unidos. Eh, bueno, si tú tuvieras que tomar la Revolución de Independencia de Estados Unidos y enseñarla en una sala de clase, va a tener que enseñar distintas visiones historiográficas. Entonces, está la visión historiográfica así como más tradicional, que te dice esta fue una revolución arquetípica burguesa, donde las ideas ilustradas fueron lo más importante, ¿verdad? Hay otras interpretaciones históricas que te dicen, ¿sabes qué? En realidad sí, claro, fue una revolución burguesa, pero dejó de lado y silenció a muchas personas, a las personas esclavizadas, a la clase baja,
un montón de gente y además digamos, ilustrada no fue porque retrasó, digamos, el fin de la esclavitud. Entonces va a haber distintas visiones historiográficas y distintas explicaciones del cambio y también fuerzas sociales que intervienen. Entonces te van a decir, por ejemplo, sí, estaba el ejército continental de Washington, pero también había milicias informales y hubo una pugna entre ellos. La historia tradicional te va a hablar Claro. de todo aquello. Pero ¿qué te dice Assassin's Creed? Eh, lo que te dice es, bueno, los colonos se enojaron porque les subieron el impuesto al té. Entonces armaron lo que se llamó el motín del té, y tú en determinado momento tienes que subirte al barco que traía el té, ¿verdad? Y empezar a lanzar las cajas de té por la borda, como en forma de protesta. Entonces, ahí es muy interesante trabajar lo que se llama la contextualización, que es algo a menudo súper arduo de trabajar en la sala de clase, porque tú tienes que enseñarle a los estudiantes a que miren una época a través de los valores de la época y a través de los hechos de la época y de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, o sea, que se desprendan como de sus propios valores y de sus propias creencias para mirar una época. Entonces, Assassin's Creed, por una parte te dice, bueno, estaba el protagonista y un puñado de amigos provocando este cambio de la Revolución de Estados Unidos. Y si tú lo cruzas con fuentes históricas, con todas estas miradas de las que yo te hablaba antes, algo no cuadra. Entonces, ahí el ejercicio interesante es preguntar por qué esa explicación que está dando el videojuego no podría haber llegado no podría ser, digamos, la explicación histórica. Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué parte Excelente. no está calzando? Exacto. Ah, genial. Bueno, es un súper buen ejemplo para ver cómo podría ayudar para decir, claro, esto sí funciona, o en realidad esto no es así, pero estas son las explicaciones. Así que está súper clarito ese ejemplo. Así que, Laura, ¿qué otras habilidades tú crees del currículum escolar se pueden trabajar mejor cuando se incorporan los videojuegos en la sala de clase? Sí, el videojuego puede trabajar una cosa muy importante que es la empatía histórica. La empatía histórica es la capacidad que tiene uno para explicarse de las acciones de los actores históricos en el pasado, pero bajo el marco valórico y de ideas que tenían ellos en ese momento. Entonces, una parte de la empatía histórica para tú poder trabajarla es la imaginación histórica. O sea, tú tienes que lograr que los niños se imaginen en determinada época con determinadas condiciones y determinadas características. Y eso siempre los profes son muy hábiles, o sea, llevan música, por ejemplo, medieval. Hacen que los niños cierren los ojos, imaginen que están en determinado lugar, etcétera. Pero el nivel de inmersión que te permite el videojuego es mucho más fuerte, porque, por ejemplo, en el videojuego que estábamos conversando, eh, en, qué sé yo, la entrega que habla de Grecia antigua, tú te puedes parar en la Acrópolis a mirar todo lo ¿Cómo era que, la realidad en ese exacto, todos tiempo? los edificios, también te puedes meter dentro de las batallas. Entonces, ese nivel de inmersión realista se puede conseguir a partir de los videojuegos y eso contribuye muchísimo a trabajar estos conceptos históricos que son difíciles de abordar, como la contextualización y la empatía histórica. Laura, tú ya mencionaste algunos elementos que debe tener un videojuego para que sea realmente útil en esta experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles tú lo resumirías? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los que sí o sí tienen que estar para que sea una experiencia satisfactoria para todos? Sí, depende de qué quieras lograr. Siempre depende del objetivo didáctico. Lo importante es ceñirse a eso. Pero si tú quieres ver una época histórica específica, siempre te va a servir el videojuego que se llama fotorrealista, ¿cierto? El que te permita una mayor inmersión dentro de la época para poder hacer todo este cruce con otras fuentes históricas y trabajar lo que conversamos recién.
pero en estricto rigor, cualquier videojuego te sirve. ¿Y por qué? Porque hay toda otra dimensión. Está esta dimensión que conversamos recién, pero también hay una dimensión que es la dimensión ideológica, del análisis ideológico de los videojuegos. Cuando tú enseñas historia en el colegio, una parte importante del área es la formación de ciudadanos. Y actualmente existe un concepto que llamamos ciudadanía digital, que es como la capacidad de las personas de meterse al espacio virtual, digamos, y utilizar esa información para tomar decisiones como ciudadano. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la gente tiene que ser como súper vigilante respecto a los productos culturales que consume y ser capaz de identificar ideologías detrás o intenciones detrás. Entonces, para toda esa dimensión, que es más de formación ciudadana, te sirve cualquier videojuego. Eh, Además, en los videojuegos pasan cosas, son espacios virtuales y aquellos que son de mundo abierto, donde la gente puede generar el contenido, han pasado cosas bien interesantes. Por ejemplo, en Hong Kong, el 2020, cuando se prohibieron las protestas físicas, la gente empezó a protestar en Animal Crossing por la democracia en Hong Kong, ¿verdad? Entonces, también los videojuegos son espacios donde la virtualidad se presta para una participación política. Y esa participación política hay que tenerla en consideración en la sala de clases. Cuando tú enseñas participación, cuando tú enseñas democracia, no puedes enseñar solamente chiquillos, tienen que ir a votar, sino que tienes que enseñar toda esta otra dimensión de la participación que implica hacer otras cosas por la sociedad. Y ahí están pasando cosas justamente en los videojuegos y esas cosas son importantes de llevar a la sala de clase. Hay Excelente. toda una dimensión también que es mucho más peligrosa en términos de qué pasa en los chats de estos videojuegos. Perfecto, sí. Como que claro, si hay mucho espacio también, cómo se puede regular, cómo se convive de una forma bastante sana en un espacio como tan abierto. Entonces, claro, ahí son ciertos retos que están presentes, que se tienen que ir trabajando. Y en ese sentido, ¿cómo tú puedes empezar a diseñar una actividad pedagógica a partir de un videojuego para que tenga un objetivo claro de aprendizaje? Sí, es muy importante en educación, ¿cierto? Todas las innovaciones tienen que ser hechas con mucha responsabilidad, ¿ya? Porque tú desde la universidad puedes imaginar cosas muy maravillosas, pero que después no sean aplicables en la realidad. Entonces, lo más importante para eso es mirar el currículum y ser capaz de detectar dónde yo podría incluir este tipo de innovaciones y dónde realmente me aportan. Entonces, la pregunta es, ¿esto que yo tengo que hacer, lo podría hacer con tiza y pizarrón, verdad? Bueno, si la respuesta es sí, entonces a lo mejor no te conviene introducir una innovación ahí. Pero si la respuesta es no, o bien, pucha, lo podría hacer mejor si tuviera otros elementos, entonces ahí está el nicho, ahí tenemos que introducir este tipo de innovaciones. Siempre es importante preguntarse eso primero. Perfecto. Laura, ¿y cuáles son las principales resistencias que se generan en estos contextos escolares cuando se integra los videojuegos como, como un elemento de formación y educación? Sí, el miedo al desorden, eso es como lo primero. Ah, Los profes de repente se imaginan que la única posibilidad de llevar el videojuego al aula es hacer que los niños jueguen en aula. Entonces me dicen, pero ¿cómo voy a llevar a los niños a la sala de computación y los voy a tener a todos jugando? Bueno, esa es una posibilidad, pero existen muchas otras formas y eso está disponible en el curso, digamos. Verlo de acuerdo, utilizarlo de acuerdo al contexto en el que tú estás trabajando. Pero ese es el temor al desorden, es como la resistencia más grande. Y la otra
es esta fiebre que todos los colegios tienen por las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Es que todos están como afanados en pasar hartos contenidos para que a los niños les vaya bien en la prueba de selección universitaria, les vaya bien en el CINCE, etcétera. Pero la verdad que desde la literatura experta, hace años ya que se viene advirtiendo que eso es una falsa dicotomía, o sea, eso de o enseño pensamiento histórico o enseño contenidos es nada más falso. Porque la verdad que se sabe que si tú enseñas planteando preguntas históricas, ¿verdad? Y enseñas a partir de fuentes históricas, no el 100% del tiempo, pero sí de manera recurrente, los niños van a aprender mucho más contenidos que cuando tú solamente se los cuentas. Entonces, acá vamos a lo significativo. ¿Cuán significativo va a ser para un estudiante ver que eso que a él le gusta, ese videojuego, todo ese el lenguaje que él habla, está en la sala de clase? Y eso es sumamente importante. Laura, y tú hablas de esta resistencia de que de repente tienen los profesores cuando los llevan a los alumnos a una sala de computación o están con los videojuegos. em, pero ahí, como, ¿cuál es la tarea que tiene que hacer el docente? O sea, ¿cómo puede ser de que en vez de estar solamente jugando, el alumno esté, bueno, a la vez que está jugando, esté analizando, esté siendo reflexivo y que conecte con los conocimientos que está viviendo? Sí, los videojuegos, tú puedes ocupar distintas cosas acerca de los videojuegos. Por ejemplo, tú puedes ocupar los trailers de un videojuego en la sala de clase. No necesariamente tener a los niños jugando, sino que ocupar el tráiler como un recurso y plantear preguntas y plantear este cruce de fuentes del que yo te hablaba con respecto simplemente al tráiler del videojuego. También lo que tú puedes hacer, que es una cosa muy importante, yo recomiendo muchísimo, es hacer que los niños cuenten a qué juegan cuando juegan, digamos. Y, por ejemplo, si juegan juegos históricos, ver a qué disyuntivas se enfrentan. Eso es lo interesante de los videojuegos de corte histórico, es que hay distintos futuros, digamos, así como distintas posibilidades Ok. dependiendo de las elecciones que tú hagas. Entonces, eso nos conecta mucho con lo que es la agencia histórica. Eh, digamos, hasta qué punto una persona sola puede mover el cambio histórico, por ejemplo, o necesita de otras fuerzas para poder generar un cambio. Ese tipo de conversación yo diría que es la que hay que tener en la sala de clase y no siempre implica tener el videojuego ahí mismo y que la gente esté jugando. Eh, También tú puedes trabajar, por ejemplo, puedes recuperar conversaciones de chat de videojuegos. Y ver ahí, hay un ejercicio muy importante que algunos investigadores recomiendan, que es saber identificar los mensajes de odio. Eh, Ya, oh, súper. entonces, una actividad que tú puedes hacer en la sala de clase es recuperar una conversación de chat de estos videojuegos y analizarla a la luz de los mensajes de odio. ¿Qué pasa con esto? Esto podría llegar a tener repercusiones dentro de la realidad o no. ¿Está bien cuando me involucro en estas cosas o no? ¿O de qué manera me podría involucrar, pero aportando a una convivencia pacífica? Esas son las preguntas, yo creo que nos tendríamos que hacer y hay muchas actividades que se pueden hacer en aula. Excelente. Y claro, y me quería detener ahora en el tema del curso, que es uso de videojuegos como recurso para la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Em, ¿Qué le entrega principalmente a los docentes que quieren diseñar sus propios recursos didácticos con videojuegos? Sí, en el curso consta de 4 partes. La primera es una revisión a la literatura experta en torno a los videojuegos como fuente histórica, digamos, y el uso que se les puede dar en aula. Se revisan algunas investigaciones. Después de eso hay un análisis del currículum escolar chileno, donde nosotros nos ponemos a mirar en qué partes del currículum podríamos trabajar con recursos didácticos basados en videojuegos, dónde conviene, ¿verdad? Y cuáles son como los conceptos históricos a los que me ayudaría a trabajar los videojuegos.
Entonces, después de eso viene una etapa de diseño. Los profesores diseñan un recurso para obedecer a una meta específica del currículum. eh, y luego de eso hay una socialización, o sea, discutimos cada uno de los recursos, los profes socializan sus recursos, los discutimos. Y una cosa importante es que todos se llevan los recursos de todos. O sea, no salgo del curso solamente con mi recurso, sino que si hay 10 profesores involucrados, me llevo los 10 recursos. Porque eso también es una traba muy importante cuando tú quieres introducir innovaciones en la sala de clase, que no hay falta de voluntad, sino que hay falta de tiempo. Entonces, en la medida que tú puedes compartir recursos, los profes ya tienen tiempo ganado y disponen de lo que necesitan. Perfecto. Y Laura, y en esta resistencia que hay, ¿es solamente de los profesores o también ocurre también con los alumnos o los alumnos están encantados porque dicen voy a jugar videojuegos y no voy a estar estudiando, por decirse? Sí, eso es muy divertido porque yo he visto reacciones, a mí me toca supervisar práctica profesional de profes de historia que se están formando. Y he visto unas reacciones hermosas de los niños, o sea, la cara se les ilumina cuando ven que se va a meter a la sala de clases algo que a ellos les gusta y les significa tanto. Entonces, de repente hay niños medio incrédulos, así como, ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Y después se comprende el para qué. Pero también ocurre que los alumnos son los más conservadores de repente en términos de estrategias didácticas. Entonces, algunos alumnos no reconocen mucho que esto se trata de un objetivo educativo. ¿Verdad? Pero ahí va, digamos, la explicación del profesor de lograr comunicarles bien el sentido de poner el videojuego en el aula. Y como te decía, no siempre es jugar al videojuego, sino que también tienes la posibilidad de incluirlo, pero de otras maneras. Y Laura, y como ya para ir cerrando, ¿cuáles han sido los comentarios que te han realizado tanto los profesores como incluso tú has percibido de ciertos alumnos cuando ya se implementa esto con cierta frecuencia? ¿Qué es lo que te comentan al final? ¿Qué es lo que destacan? ¿Qué es lo que sienten que se han ido avanzando en este camino del aprendizaje? Es bonita esa parte porque cuando la verdad que nunca vas a poder trabajar siempre en torno a innovaciones. O sea, son las prácticas tradicionales las que ganan, digamos, y que se van a implementar con mayor frecuencia. Entonces, trabajar en torno a videojuegos u otras cosas, lo puedes hacer de manera recursiva, o sea, es una práctica que puedes repetir cada cierto tiempo, pero no con tanta frecuencia. Pero lo que ocurre es una cosa bien bonita, que se empiezan a interesar en historia gente que antes no se interesaba por la historia, digamos. O sea, el hecho de ver su propio mundo incluido en la clase hace que ellos comprendan que la historia nos da herramientas para comprender el mundo. Si acá el punto es, si tienes que a través de la historia y las ciencias sociales darle herramientas a los niños para comprender su realidad, no puedes dejar fuera una parte importante de la realidad que es la parte virtual y que es la parte del consumo cultural que tienen los jóvenes. O sea, eso también hay que llevarlo a la sala de clases y hay que ayudarlos a explicarse lo que está pasando. Perfecto. Ya para cerrar esta interesante conversación, ¿cómo imaginas el rol de estas herramientas de los videojuegos en la enseñanza escolar de historia y ciencias sociales en el futuro próximo? ¿Tienes alguna idea de qué lo que pueda pasar o lo que te gustaría que sucediera? Yo creo que va a pasar un poco como el cine. Hace 20 años atrás, los profes encontraban muy raro esto de hacer que los niños vieran una película. Eh, Decían, no, no es una fuente histórica, etcétera. Pero hoy en día es uno de los recursos que los profesores utilizan para enseñar historia en aula. Entonces yo creo que los videojuegos y otras manifestaciones también, otros productos culturales,
van a ser incluidos con mayor frecuencia en la sala de clase. Lo importante es el sentido y lo importante también es nunca perder de vista qué es lo que tenemos que enseñar, hacia dónde vamos. O sea, no introducir innovaciones porque sí, porque son entretenidas o porque son llamativas, sino que si esto suma en este caso, a la enseñanza del pensamiento histórico, entonces lo pongo. Si no, no, definitivamente no. Pero lo que no podemos negar es que es una parte importante de la vida de los niños, por lo tanto, vale la pena llevarla a la sala de clase. Excelente, muchas gracias por esta conversación, Laura. Y ahora te quiero invitar a nuestra primera sección que se llama Toma Nota. Y esta sección lo particular que tiene es que siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den algunos recursos, que puede ser algún libro, alguna serie, alguna página web, lo que sea, investigaciones, sobre lo que hemos conversado. Entonces, ¿qué recursos nos puedes recomendar para hablar sobre los videojuegos y la enseñanza en ciencias sociales? Hay dos autores que yo recomiendo. Uno es Vincent Boutonnet, que es de la Universidad de Ottawa, y el otro es Alberto Venegas, que es de la Universidad de Murcia. Ellos dos han estudiado mucho los videojuegos y la historia. De hecho, Alberto Venegas es historiador también. eh, y cualquier cosa que encuentren en la web de ellos va a ser una cosa que aporte, tanto un video como un artículo. Son gente que está muy interesada de lo que pasa con los videos y la sala de clases. Así es que eso va a ser productivo. Excelente. Entonces dejamos esas recomendaciones para que lo puedan revisar en casa. Y bueno, y ahora te invito a nuestra próxima sección, que es la última pregunta. ¿Y de qué se trata la última pregunta? No es una última pregunta para ti, sino que es una interrogante que quiero que tú le puedas dejar a la gente que nos ve, que nos escucha, sobre lo que hemos conversado en este capítulo del podcast. También puede ser una reflexión. Entonces, ¿qué pregunta tú le quieres dejar a todas las personas para que puedan ver cómo se actualizan las herramientas pedagógicas para enseñar de una forma más activa y significativa en una sala de clases? Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer los profesores es qué está pasando con el mundo, pero con el mundo de los estudiantes. O sea, qué es significativo para ellos y ellas. Eso es lo relevante. O sea, partir desde lo que los estudiantes quieren, lo que desean, lo que les gusta. eh, y entonces ahí la pregunta sería, ¿dónde están? ¿Dónde están mis alumnos? ¿Qué es lo que les gusta y qué es lo que ellos desean? Y eso incorporarlo a la sala de clase, aunque sea en una medida chica, y tratar de explicar con la historia y las ciencias sociales esa parte de la realidad. Perfecto, súper. Así que ahí está planteada esta reflexión, esta inquietud para que la gente también lo pueda reflexionar y pueda sacar sus propias conclusiones. Laura, si la gente dice, oye, qué interesante lo que está planteando la profesora, qué innovador, qué entretenido, me gustaría saber un poco más de ella o del plan que está trabajando. ¿Cuál es el mejor canal para que la gente se ponga en contacto contigo y pueda saber un poquito más de tu labor profesional? El mail, sí. Mi mail es lsvallet@uc.cl. Escríbanme un mail, voy a estar súper contenta de responderle. Perfecto, así que ya cualquier persona que quiera saber un poco más Sí, de lo que hace Laura, ahí está el correo y el sí. medio de contacto para que lo puedan realizar. Así que Laura, te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación de hablar de un tema que es innovador, que creo que se está instalando en nuestras salas de clase. Así que muchas gracias por estos momentos y estás invitada cuando quieras para otra edición del podcast. Muchas gracias a ustedes. Muy interesante, curiosos. Eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje,
continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas, te invitamos a visitar nuestro sitio web www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos para que no te pierdas de ningún capítulo de nuestro podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las mentes curiosas no se aburren nunca. Nos vemos.